Buenos días, amados hermanos. Mucha calor, más temprano hacía frío también. Bueno, antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú puedas disponer de nuestras mentes, nuestros corazones, toda nuestra atención, Señor. Y danos humildad, Señor, para recibir todo lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te pido que me utilices, Señor, y pese a mis imperfecciones, tu nombre sea glorificado a través de esta prédica. Y que juntos, Señor, podamos poner por obra lo que vayamos a aprender. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como les había comentado hace unas semanas atrás, vamos a hacer un corte, vamos a interrumpir nuestro estudio del libro de Colosenses. Una vez al mes vamos a estar estudiando las responsabilidades que tenemos como creyentes, es decir, cómo podemos poner en práctica nuestro cristianismo en nuestra vida diaria. El anterior mes hemos visto nuestra responsabilidad como amigos y esta mañana vamos a ver nuestra responsabilidad como padres. Y pensando en esto, recordé una de las historias que me contaron de niño cuando estaba en el colegio. Es una historia que ha sucedido en el siglo XIX, finales del siglo XIX, con un hombre al cual llamaban el Sambo Salvito. No sé si algunos han escuchado esa historia. Este era un delincuente que se dedicaba junto a otros hombres a robar, a violar, a asesinar a las personas que transitaban el camino a los Yungas. Es más, hasta ahora hay una cueva donde él se escondía y que ahora creo lo han vuelto un museo, ¿no? El punto es de que al ser atrapado este hombre, antes de ser fusilado, como última voluntad, él pide y dice que quería decirle algo al oído de su madre. Y cuando va su madre, el Sambo Salvito se acerca y de un mordisco le arranca toda la oreja. Comienza a sangrar y de repente le increpa a su madre y le dice: por tu culpa ahora voy a morir, porque tú no me has corregido a tiempo, tú me enseñaste a robar. Y esta historia me impactó mucho de niño, y cuando estaba en colegio nos explicaban, nos decían que, bueno, la moraleja era que desde niño el Sambo Salvito traía cosas a su casa y su mamá no le decía nada, y por eso nosotros no debíamos levantar ni una goma ni un tajador si no era nuestro, y debíamos aceptar la disciplina de nuestros padres si es que no queríamos terminar como el Sambo Salvito. Pero al hacer esta prédica me puse a pensar lo siguiente: ¿realmente era la culpa de su madre? ¿Qué hubiera pasado si su madre hubiera disciplinado cuando era niño al Sambo Salvito? Y ahora, en un contexto cristiano, ahora que yo soy papá, me preguntaba: ¿depende de mí cómo van a ser mis hijas? Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad como padres. Y para eso vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel. Vamos a ver 3 puntos de cuál debe ser nuestra responsabilidad como padres. El primer punto vamos a ver que es instruyendo a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. El segundo punto va a ser disciplinando a nuestros hijos con firmeza. Y el tercer punto va a ser siendo ejemplos de vida y no de religiosidad. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, nuestra responsabilidad como padres, instruyendo en el camino de Dios. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Primera de Samuel, el capítulo 2, los versículos 12 al 17. Yo voy a estar leyendo la versión de las Biblia de las Américas, que también está traducido ahí en el boletín que tiene. Y dice así: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano. Mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no te aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda.
Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Hermanos, el contexto de esta porción bíblica que hemos leído se encuentra en el primer capítulo de Primera de Samuel y nos van a relatar dos historias paralelas. La primera historia relata la historia de un hombre llamado Elcana, que tenía su mujer que se llamaba Ana, y esta mujer no podía tener hijos. Y esta mujer sufría la afrenta, la humillación de la otra esposa de Elcana, y le ruega al Señor, va a Silo y le ruega al Señor que le permita tener un hijo. Y mientras estaba orando al Señor, ella estaba orando, y si bien no salían palabras de su boca, ella movía sus labios. Y a lo lejos estaba el sacerdote Elí. Y el sacerdote, al verla de lejos, piensa que está borracha, piensa que está ebria, y va y le reprende y le dice, ¿por qué estás así ebria? Recógete ya de tu embriaguez, etc. Y le llama la atención. Pero Ana le explica y le dice, no es que estoy ebria, sino que estoy orando, me estoy derramando en mi dolor a Dios. Y Ana le ruega al Señor en su oración que le permita concebir y tener un hijo. Y le promete a Dios que si le permite tener un hijo, ella lo iba a consagrar, ella lo iba a entregar a su hijo para el servicio del Señor. Dios tiene misericordia de Ana, permite que ella concibe, da a luz a un hijo, y ese hijo se llama Samuel. Y esa historia no es la que vamos a ver esta mañana, sino la de Elí. Son historias paralelas. Samuel, una vez que es destetado por su madre Ana, aproximadamente a los 3 años, en ese tiempo a los 3 años se destetaba un niño, va y lo entrega a su hijo al servicio del Señor en el tabernáculo que estaba en esa época en Silo, con el sacerdote Elí. Pero aquí comienza la segunda parte de esta historia paralela. No solamente va a hablar a partir de Primera de Samuel la historia de Samuel, sino también va a hablar de la historia del sacerdote Elí y de sus hijos, Ofni y Finés. Y el texto bíblico dice que eran hombres indignos, que eran hombres impíos, que no conocían a Dios ni lo referido al oficio sacerdotal. ¿Qué es lo que pasaba? El Señor había ordenado como oficio sacerdotal, primero que nada, al repartir las tierras, a la tribu de Leví no le toca porción de tierra y les dice que ellos iban a desarrollar un oficio importante, el oficio sacerdotal. Por eso ellos no tenían que estar ocupados arando tierra, cuidando animales, no. Ellos no iban a tener porción de tierra porque iban a desarrollar un oficio sacerdotal. Entonces, como ellos no iban a tener porción de tierra ni podían tener esos beneficios que iba a dar la tierra, instruye al resto de las tribus que cuando traigan sus ofrendas, que cuando traigan sus sacrificios, primero, lo más importante de la carne, que era la grosura, lo primero tenía que quemarse para Jehová. Lo primero era para Dios, lo más importante de la ofrenda del sacrificio era para Jehová. Y después la espaldilla derecha, después de haber sido quemada la grosura, el resto de esa carne podía ser para el sustento de los sacerdotes, de los levitas. Pero ¿qué pasa con los hijos de Elí, que también eran sacerdotes? Dice que ellos enviaban a sus criados y los enviaban con un gancho, con un garfio, y sacaban de la olla, dice así, ¿se imaginen cómo sacaban? Y eso era primero para la ofrenda del Señor. Y ellos decían, esto es para el sacerdote, para que coma. Y cuando los hombres que conocían la ley de Dios le decían, primero tiene que ser quemada la grosura a Jehová, dice que se enojaban y los amenazaban, me la vas a dar ahora, porque si no me la das, yo la voy a tomar por la fuerza. Pero no solo eso, sino que más adelante, como vamos a ver, dice que estos hijos de Elí, que reitero, también eran sacerdotes, dice que se acostaban con las mujeres que estaban en servicio a las puertas del tabernáculo de reunión. Ahora, esta era una práctica que tenían los pueblos paganos, propiamente los cananeos. ¿Qué hacían los cananeos? Tenían sacerdotisas prostitutas. Y esa mala costumbre que Dios abominaba, la adopta el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Venían mujeres
en servicio del Señor a las puertas del tabernáculo y ofrecían servicios de prostitución. Y los hijos de Eli, Ofni y Finés, no solamente despreciaban el sacrificio de la ofrenda del Señor, sino que se acostaban con estas mujeres. Y todo esto, esta conducta de estos hijos, de estos jóvenes, no era desapercibida por Dios y tampoco por el pueblo. A raíz, dice el texto bíblico, de lo que hacían sus hijos, provocó que los hombres en Israel desprecien también el darle la ofrenda a Dios. Si los sacerdotes tienen en poco el quemar primero la grosura, nosotros también. Y así hacían pecar a todo el pueblo. ¿Y por qué hacían todas estas cosas? El texto bíblico lo explica. Dice, porque ellos eran hombres impíos. ¿Quién es un hombre impío? Una persona que no toma en cuenta a Dios en su vida. ¿Qué dice el texto bíblico? Eran jóvenes que no conocían a Dios. Y esto puede ser chocante porque alguien puede decir, oye, pero eran los hijos del sacerdote, pero no conocían a Dios. Elí estaba más preocupado probablemente por enseñarle la palabra de Dios a otras personas, pero no a sus hijos. Tal vez estaba más preocupado fijándose en lo que hacían otras personas en lugar de fijarse en lo que hacían sus propios hijos. Es lo que pasa con Ana, ¿no ve? En el capítulo 1. En lugar de preocuparse y reprochar y llamar la atención a lo que hacían sus hijos, se fija que hay una mujer que está abriendo sus labios y él asume que está borracha y le llama la atención. Hermanos, qué grave saber que los hijos del sacerdote que también están sirviendo cometían esos pecados. Y en nuestros días podemos también nosotros caer en ese pecado, en esa falsa seguridad y pensar, como yo sirvo en la iglesia, como soy líder, como soy anciano, como soy pastor, mis hijos automáticamente van a ser creyentes. Y esto no es así. Nuestra responsabilidad como padres es instruirles en el conocimiento de Dios. Y si pudiésemos enumerar en este momento una lista, si sacara ahorita una pizarra con un marcador y les preguntase ¿qué características hacen a un buen padre, a una buena madre? Probablemente lo primero que pondríamos en la lista sería darles una buena educación, darles un buen colegio, ropa, la mejor comida. Y sí, está bien. Pero hace un par de años, en realidad hace bastantes años atrás, conocí a un hombre que era elogiado por sus amigos, por las personas que lo conocían, porque pese a que no vivía con su hija, él procuraba llamarla todos los días, ir a visitarla, le pagaba el mejor jardín de niños, juguetes, prefería salir con su hija, estar con sus amigos, y era elogiado por sus amigos. ¡Qué buen padre que eres! Pero un día, este hombre, al sacar a comer a su hija pequeña, le dijo, bueno, antes de comer vamos a dar gracias por los alimentos. Y su hija pequeña le dijo, ¿para qué? Es que tenemos que dar gracias a Dios. ¿Quién es Dios? Y este hombre se dio cuenta que en realidad no había sido un buen padre. Le había procurado dar lo mejor físicamente, económicamente a su hija, su tiempo, su dinero, pero no le había dado lo más importante, no le había presentado a Dios. Hermanos, a veces pensamos que por el hecho de pagarles el colegio más caro, la universidad más cara, tenis, etcétera, muchas actividades, buena ropa, buenos juguetes, o simplemente trabajamos para que nada les falte, eso es suficiente. Pensamos que solamente esa es nuestra responsabilidad como padres, pero no es así. Y alguien dijo alguna vez, te matas trabajando para que no les falte nada a tus hijos y al final les faltas tú. Y con esto no quiero decir, por si acaso, que darles buenas cosas a nuestros hijos o trabajar duro para cubrir sus necesidades esté mal.
Pero lo más importante, lo que realmente necesitan, lo mejor para nuestros hijos, es compartirles el Evangelio, compartirles el conocimiento de Dios. En la época de Jesús, cuando Él estaba enseñando, traen a unos niños para que el Señor los bendiga, pero los discípulos los apartan. No, váyanse, está enseñando el Maestro. Esto es cosa para grandes. Y Jesús los reprende. ¿Qué les dice? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. A veces nosotros pensamos, al igual que los discípulos, voy a presentarle el Evangelio a mi hijo cuando sea grande. Ahorita, ¿qué va a entender? Subestimamos a nuestros hijos y, peor aún, subestimamos el poder del Evangelio. Charles Spurgeon dijo una vez: comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Y en realidad, hermanos, debemos considerar que desde el momento en que nacemos, ya hemos pecado, ya hemos nacido con pecado. En una ocasión un pastor, una de las hermanas le dijo: ay, pastor, los bebés de nuestra iglesia, qué hermosos, parecen angelitos. Y este pastor le dijo: bueno, todos nosotros, producto del pecado como adultos, somos malvados. Y nuestros hijos son malvaditos. También esos malvaditos, esos humanitos pequeños y tiernos, necesitan del Evangelio. Necesitan arrepentirse por sus pecados, creer en el sacrificio de la cruz. Pero no va a pasar nada de eso si nosotros no les presentamos el Evangelio. El conocimiento de Dios, el arrepentimiento de sus pecados, la fe en Jesús como su Señor y Salvador, no vienen de manera automática. A Dios le plació, dice la palabra, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el conocimiento, en el temor de Jehová, ¿cómo esperamos que nosotros después ellos puedan vivir una vida santa? Hermanos, ¿de qué les va a servir a nuestros hijos si se gradúan como grandes profesionales, tienen éxito laboral, son millonarios, pero no conocen a Dios? Jesús dijo también: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto encierra, hermanos, la idea de padres que dedican sus energías a dotar a su hijo de sabiduría y amor, y alimentarlo y disciplinarlo para que se convierta en alguien temeroso de Dios, alguien que considere los caminos de Dios. Ello además supone madurez espiritual y emocional por parte de los padres, y significa que se le instruya para que sea capaz, llegado el momento de tentación, de dificultad, de no apartarse de Dios. Lo que quiere decir, en otras palabras, es: instruye al niño de tal manera que en su camino, en el andar del niño, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades, no se aparte de Dios. Hermanos, si amamos a nuestros hijos, debemos instruirlos, debemos prepararlos en el camino de Dios, para que cuando llegue la tentación, para que cuando llegue la prueba, ellos puedan responder agradando al Señor. Y esto debemos hacerlo lo más pronto posible. No debemos esperar, no debemos subestimar el poder del Evangelio. Y es necesario aclarar que aunque es nuestro deber, nuestra responsabilidad instruirlos en el conocimiento de Dios, al final, hermanos, la fe que puedan profesar no depende de nosotros, sino depende de Dios. Pero nuestra responsabilidad es presentarles el Evangelio.
El mayor acto de amor que podemos tener con nuestros hijos no es solamente cubrirles de sus necesidades y gustos, sino sobre todo presentarles a Dios y hacerlo con diligencia. ¿Compartes el Evangelio a tus hijos? Sí, ¿cuándo? En Navidad, en Corpus Christi. Pero fíjense cómo el Señor en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, exhorta a los padres, exhorta a su pueblo a compartir su palabra con sus hijos. En Deuteronomio 6, desde el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuchen bien, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué les parece? La idea es de todo el tiempo. Hermanos, nuestras conversaciones cuando almorzamos con nuestros hijos, ¿está el Señor? En nuestras charlas del día a día, al llevarlos al colegio o a la universidad, ¿está el Señor? Y quisiera que nos preguntemos si es que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de instruirles en el conocimiento de Dios con esa seriedad. O tal vez estamos confiados. La iglesia les va a enseñar. A esos la lleva el domingo, no va a escuela dominical. El sábado avanza. Ellos les tienen que enseñar. Hermanos, no es la responsabilidad. Es nuestra, la de los padres. La iglesia coadyuva en esa formación. Pero nosotros, es nuestra responsabilidad. Y yo debo confesarles, hermanos, ahora mi pecado, porque muchas veces he descuidado mi responsabilidad como padre, porque he preferido solamente darles de sus necesidades básicas, de sus gustos, de su entretenimiento, y he llegado cansado a mi casa después del trabajo y me ha dado flojera. Muchas veces. No, hoy día no vamos a leer. Papá, listas mis hijas. No, hoy día no, mañana. Vean una película. Vayan a jugar. Y no sé cómo están ustedes, hermanos. Pero no es tarde. Nunca es tarde, hermanos, para comenzar. Hoy mismo. No esperes al lunes, no esperes a la siguiente semana. Hoy puedes comenzar ese tiempo para compartir con tus hijos, para compartir la palabra, para orar a Dios, para instruirles en el conocimiento de Dios. Tenemos que hacer un lado el cansancio. Tenemos que hacer un lado los partidos del Mundial de Clubes, tal vez. La serie de Netflix. Tenemos que enfocar en las prioridades a nuestros hijos. Y alguien tal vez pueda decir: pero Pablo, mis hijos ya son mayores, yo ya soy abuelo, bisabuelo. Pero nunca es tarde para ejercer esa responsabilidad de padre. Es como mis papás, no, los que conocen a mis papás saben que es verdad, siempre nos dicen: ustedes van a ser mis bebés para siempre. Hasta ahora mi papá me muerde mis orejas, me abraza, ¿no? Y lo mismo yo hago ahora con mis hijas. Hermanos, nunca es tarde. Hoy, llama a tu hijo. No importa que ya sea grande, que ya tenga sus propios hijos. Llama a tus hijos. Ten tiempos para leer la palabra. Ten tiempos para orar a Dios. Y otra persona tal vez me diga: yo no tengo hijos. Pero saben, cuando nosotros presentamos el Evangelio a otra persona, de alguna manera se convierte en nuestro hijo espiritual. Y por tanto nosotros también debemos ampliar esa responsabilidad. Es una responsabilidad extendida que tenemos de compartir el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, colegio, universidad.
hermanos, lo más importante como padres, nuestra responsabilidad más grande es instruirlos en el conocimiento de Dios. Pero no solo eso, nuestra responsabilidad va más allá, sino que también nuestra responsabilidad es el de disciplinarlos con firmeza. Y ese es justamente el segundo punto de esta prédica. Por favor, si me acompañan, Primera de Samuel, vamos a ver los versículos, capítulo 2, los versículos 22 al 26, y el capítulo 3, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retener ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Ese día cumpliré contra él todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Hermanos, continuando con ese relato bíblico, vemos que Elí sabía perfectamente lo que hacían sus hijos. Todo el pueblo le había dicho las tronerías que hacían sus hijos. Y él, si bien es cierto, les llama la atención, no los disciplina como corresponde, no tiene firmeza a momento de disciplinarlos. Y Dios le habla a Samuel, que todavía era un niño, y le dice, todo esto va a pasar por la infidelidad de Elí y de sus hijos. Israel va a venir algo grave. Voy a juzgar a Israel y va a haber algo grave. Que el que escuche eso que va a pasar, se le van a retener sus oídos. Y va a cumplir lo que le ha prometido a Elí y a sus hijos por sus pecados. Ahora, ¿por qué Dios había dicho esto tan grave? El versículo 13 lo explica. Porque Elí sabía la blasfemia que habían hecho sus hijos contra Dios, sabía lo que estaban haciendo, sabía la iniquidad, la maldición que traía la conducta de sus hijos, pero termina el versículo 13 y dice, y él no los reprendió. Recordemos que Elí había sido duro con Ana, ¿se acuerdan? La ve de lejos, creo que está borrachita esa hermana. Oye, es duro con Ana, pero con sus hijos, no. Y eso muchas veces pasa también en la iglesia. Nosotros nos fijamos en los pecados de los demás, pero nuestros hijitos no, inocentes son. Y no los disciplinamos como corresponde. Tal vez lo correcto hubiera sido alejarlos del sacerdocio, ponerlos a trabajar, expulsarlos de su casa. Eso hubiera sido una verdadera disciplina. Pero decide ser más flexible. Y parecería un acto de amor. Qué buen papá que les ha perdonado, no les ha dicho nada. Pero el amor, parte del amor, implica también disciplina. Cuán importante es la disciplina como una de las responsabilidades de un padre con su hijo. Fíjense cómo en Proverbios habla, voy a leer algunos de tantos versículos que hablan respecto a la disciplina de padres a hijos. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. 23:13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
Hermanos, muchas veces pensamos que podemos ser más buenitos que Dios. Y por eso no ejercemos la disciplina como corresponde. Y después, cuando crecen, vemos que como hemos cometido un error por no haberlos disciplinado como correspondía, con la firmeza que tenían que ser disciplinados. ¿Saben? Cuando mi última hija, mi pequeña Antonella, era pequeñita, hemos cometido ese error con mi esposa, porque éramos muy laxos para darle disciplina. Porque la veíamos tan tierna así, y realmente hemos pecado porque pensábamos tal vez que íbamos a ser más buenos que Dios y no la disciplinábamos como correspondía. Y me hacía recuerdo, mi papá a veces nos gozaba con eso porque recordaba a este personaje del Chavo del Ocho, la Poppy, ¿se acuerdan? Tenía su muñeca Serafina y cuando le castigaba, ¿qué le decía? Tenga, ¿no ve? Y a veces esa era la disciplina que ejercíamos. No era con firmeza. A veces no le explicábamos por qué le estábamos castigando. Y, ojo, con esto no quiero decir que mientras más fuerte le peguemos es mejor. Porque esa es la vieja escuela, ¿no? Algunos aquí se van a identificar, ¿no? Era el cinturón, la abuela traía el kimsacharani. Y se nos ha introducido esa idea. Más fuerte le voy a pegar y mejor va a ser la disciplina. Las mamás nos masacraban, los papás, ¿no ven? Nos ahí tirados y llorándonos las mamás, ¿no? A mí me duele más que a ti. Nos ahí tirados. Hermanos, no es esa la idea. No es el que pega más fuerte. Tiene que haber firmeza en nuestra disciplina, pero debemos explicar a nuestros hijos por qué los estamos disciplinando. Debemos explicarles que lo que han hecho no solamente es una falta, sino es un pecado. Debemos explicarles la afrenta a Dios y la deshonra a sus padres. Y el castigo tiene que ser proporcional y sin ira. Y no olvidemos cómo nos disciplina Dios a nosotros. En una mano está su justicia y en la otra la misericordia. Debemos pedir al Señor gracia para poder disciplinar a nuestros hijos. Hermanos, una gran responsabilidad que tenemos como padres es ser firmes a momento de disciplinar a nuestros hijos. No basta con un castigo de, no sé, media hora sin tele, 15 minutos en internet. Debemos nosotros guiar a nuestros hijos al arrepentimiento bíblico. Debemos guiarlos para que vayan a la cruz de Cristo y pidan perdón. Una rama, la rama de un árbol, cuando todavía está verde, cuando es joven, la puedes doblar, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y esa rama se seca? ¿Qué pasa si la quieres doblar? ¿Qué pasa con esa rama? ¿Sí? Se rompe. Hermanos, muchas veces nosotros hemos roto a nuestros hijos porque no los hemos disciplinado cuando debíamos. Y ya cuando son más grandes, recién queremos disciplinarlos. Y los lastimamos. Y muchas veces los quebramos. Hay un tiempo para la vara. Y con esto no quiero decir, como ya es grande, ya ni modo. No. También hay que disciplinarlos. Pero otra vez tenemos que buscar en ellos que entiendan a través del conocimiento de Dios que sus acciones no solamente son equivocaciones, sino que son pecados, ofensas al Señor. Y debemos guiarlos a la cruz de Cristo, al arrepentimiento. En la historia que les conté del Sambo Salvito, él echa la culpa a su madre, ¿no? Por tu culpa soy así. Y muchos hijos hacen eso. Hay una canción, ¿no ve? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Pero hermanos, como dice Dios, el alma que peque, esa morirá.
Nadie puede echarle la culpa a otro. Es que mi padre, por su culpa, los traumas, ahora está de moda eso, ¿no? Los traumas, el estrés. El alma que peque, esa morirá. Los hijos no pueden poner excusa de su conducta pecaminosa. No pueden excusarse en sus padres. Fíjense cómo Dios es el ejemplo perfecto que un padre que ama y que disciplina. Él no solamente nos presenta las Escrituras, su voluntad, sino también nos disciplina. En Hebreos 12, versículos 5 al 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Escuchen, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama, pero por una razón más que es importante. ¿Saben? Hace años, cuando mi hijita mayor, la Sofía, era pequeña, estábamos en el supermercado y resulta que hemos sido testigos de una escena terrible, ¿no? Que bueno, a veces es común en los supermercados. Eran dos niños que estaban haciendo un berrinche a su papá y gritaban y lloraban. Y llegó un momento en el que estos niños pequeñitos lo agarraron a patadas a su padre. Terrible. Y mi hija Sofía me miró y yo le dije: ¿qué opinas que vaya y les dé con la vara una paliza? Y la Sofía me dijo: no, porque tú no eres su papá. Hermanos, el Señor dice: a los que amo, a mis hijos, a ellos disciplino. Y si el Señor, por amor, porque somos sus hijos, nos disciplina, ¿por qué nosotros pensamos que podemos ser mejores, más sabios, más buenos que Dios y no disciplinamos a nuestros hijos? Debemos disciplinar, amonestar a nuestros hijos en el Señor y no en nuestra propia justicia, no en nuestros propios valores. Y además, debemos nosotros ser ejemplo de eso. Fíjense cómo en Efesios 6, versículos 1 al 4 dice: escuchen, hijos, obedeced al del Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, escuchen, en sabiduría, en disciplina y en amonestación del Señor. Hijo, no menosprecies la disciplina de tu padre. Padre, no provoques a ira a tus hijos. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando les ponemos más carga de la que Dios ha pedido. Y cuando nosotros los disciplinamos en nuestros propios parámetros de justicia y no los del Señor. Cuando nosotros les exigimos a nuestros hijos que vivan una vida que nosotros no vivimos. Y eso es hipocresía. Y justamente ese es el tercer y último punto de esta prédica. Nuestra responsabilidad no solamente es instruirles en el conocimiento de Dios, no solamente es disciplinarlos con firmeza, sino además ser ejemplos de vida y no solamente de religiosidad. Continuemos leyendo Primera de Samuel, por favor. El capítulo 2, los versículos 29 al 34 y después capítulo 4, versículos 3, 4, 10 y 11. Dice así: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté eso de mí,
porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá cuando tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Capítulo 4, versículo 3 dice: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor, de los ejércitos que estaba sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Continuando con la historia, con esta triste historia en el pasaje bíblico, vemos que Dios reprende a Elí, le cuestiona la conducta de sus hijos, le conducta que él ha sido laxo al momento de disciplinarlos, porque él ha hecho algo muy grave que nosotros también muchas veces hacemos. ¿Cuál es la acusación de Dios con Elí? Tú has visto la conducta de tus hijos y los has amado a ellos, los has honrado a ellos más que a mí. ¿Es imposible, hermanos, eso? ¿Alguien podría decir: no, yo amo a Dios más que a mis hijos? Y por eso Dios manda juicio y manda a los filisteos. Y sucede algo terrible. Dios cumple su palabra. Dios no amenaza así nomás como nosotros, ¿no? Con nuestros hijos. Si haces eso, vas a ver, y nunca ve nada, ¿no? Dios lo que cumple lo va a hacer. Permite que los filisteos se levanten contra Israel y los derrotan. Y cuando ven que están perdiendo, ¿qué hacen? Apelan no al arrepentimiento, no se humillan ante Dios. ¿Qué hacen? Apelan a la religiosidad. Estamos perdiendo, traeremos el arca del pacto, como si fuera un amuleto, como si Dios solamente estuviera en esa caja. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, no les interesaba la santidad de Dios cuando iban con su tenedor gigante y sacaban la carne de las ollas. No tenían en cuenta la santidad de Dios cuando tomaban de la grosura que le correspondía a Dios. No consideraban a Dios, no tenían temor de Dios cuando afuera del tabernáculo fornicaban con prostitutas. Pero cuando llega el problema, traigan el arca como si fuera un amuleto. No pasa nada lo que hemos hecho. Vamos a traer el arca y Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué es eso, hermanos? Religiosidad. Elí había fracasado. No les había instruido en el conocimiento de Dios, no les había disciplinado como corresponde y no les había dado ejemplo. ¿Qué habían aprendido sus hijos de su padre? Religiosidad. Porque él no se fijaba en los pecados de sus hijos, se fijaba en los pecados de las demás personas. Porque no le interesaba lo que hacían sus hijos, lo importante era que traigan carnecita a la casa. Religiosidad. Y esta historia es triste porque termina con un final terrible. Al final el arca de Dios es secuestrada, es capturada por los filisteos y mueren los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y si gustan leer un poco más en la historia y en el libro, dice que cuando se entera de esto, Elí está en la puerta, era un gordo ya viejo, así se cae hacia atrás y se desnuca y muere.
Y su nuera que estaba embarazada al enterarse igual muere y da a luz un hijo y le da un nombre horrible. O sea, es una tragedia horrible que le pasa a Israel, que le pasa a su familia, porque no había cumplido su responsabilidad como padre. Hermanos, como padres nosotros, ¿podríamos decir que estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos? Nosotros podríamos decir realmente que nuestras vidas a nuestros hijos son un ejemplo en santidad, en entrega a Dios, o simplemente somos ejemplo de religiosidad. Una vez escuché a un joven decir: mi papá es bien cristiano porque todos los domingos va a la iglesia. Y con esto no quiero decir que eso esté mal otra vez, pero eso no solamente es ser creyente. Nuestra responsabilidad es darles el ejemplo. Nuestro ejemplo como padres cristianos no consiste solamente en traerlos el domingo o el sábado a la iglesia. ¿Estamos realmente dando un ejemplo, hermanos, a nuestros hijos en nuestra vida como cristianos? ¿Somos un ejemplo? ¿Nuestros hijos ven que somos un ejemplo de oración? ¿Nos ven orando nuestros hijos? ¿Somos un ejemplo con nuestros hijos buscando del Señor todos los días en su palabra? ¿Estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos al evangelizar a otras personas? ¿Somos ejemplo cuando estamos conduciendo nuestro auto y nos pasamos la luz roja? ¿O cuando les decimos a nuestros hijos: dile que no estoy? ¿Somos ejemplo para nuestros hijos con nuestras reacciones cuando las cosas no salen como las esperamos? ¿Somos ejemplo ante la injusticia? Nuestros hijos ven cuando nosotros pecamos que vamos a la cruz de Cristo. Hermanos, es necesario que nuestros hijos vean nuestro ejemplo, que vean que estamos luchando contra el pecado, que vean que Dios, el Dios que les enseñamos, el Dios que les decimos que van a venir a escuchar el domingo en la iglesia, es real, no solamente es un cuento. Y en la historia bíblica que hemos leído, termina con el final triste de Elí y sus hijos. Pero si seguimos leyendo, vemos que hay algo más triste todavía. Porque cuando crecen los hijos, ya es mayor, ya es viejo, es más Samuel, él tiene sus propios hijos. ¿Y qué pasa con los hijos de Samuel? Él había visto todo lo que había pasado con él y sus hijos. Pero ¿qué pasa con los hijos de Samuel? El capítulo 8, el versículo 3 dice que sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y por esa razón, porque sus hijos debían heredar, ¿no ve?, el oficio sacerdotal, pero el pueblo le dice a Samuel: tus hijos igual son truanes. Así que ya no queremos ese sacerdote, ese profeta, ese mediador con Dios. ¿Saben qué queremos ahora? Rey. Por esa razón el pueblo peca y le pide rey a Saúl. Hermanos, no basta con matarnos trabajando para cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos, con enviarlos a buenos colegios, juguetes, etc. Es necesario instruirlos todos los días en la palabra de Dios, disciplinarlos con firmeza y dar ejemplo de vida. Y aún podríamos ser religiosos, continuar siendo religiosos, si hacemos nuestro plan, ¿no?, nuestra agenda, y les diríamos a nuestros hijos: de tal hora hasta tal hora vamos a orar, y de tal hora vamos a leer la Biblia, y el domingo en la iglesia, y el sábado me vas a avanzar. Podríamos aún así seguir siendo legalistas, seguir siendo religiosos. Porque además de todo eso, y
y de ver nuestros hijos un ejemplo de vida y no de religiosidad, tienen que ver el amor de Dios a través del amor de padres. Hermanos, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Cuál ha sido la última vez que has jugado con tu hijo, con tu hija? ¿Cuál ha sido la última vez que te has salido a tomar un café o has salido a caminar con tu hijo adolescente? ¿Cuál ha sido la última vez que has salido con tu hijo que ya es papá? Hermanos, debemos dar ejemplo. Tienen que ver que el Dios que profesamos es verdadero. Y esta mañana quisiera animarles a meditar en la respuesta al mensaje que hemos escuchado. ¿Cómo vamos a responder ahora? Les animo a que hagamos como padres un compromiso y comencemos a compartir la palabra de Dios. No esperemos ni un día más hoy. Busquemos, hagamos a un lado el cansancio, hagamos a un lado los afanes. Hagamos a un lado nuestra propia comodidad. Compartamos con nuestros hijos la palabra. Oremos con ellos. Tengamos tiempos de familia. Los animo como padres a que podamos disciplinar con firmeza a nuestros hijos. Que les mostremos que la gravedad de su pecado afecta su relación con Dios y deshonra a sus padres. Mostrémosles, les guiemos hacia la cruz de Cristo en arrepentimiento. Les animo a que nos esforcemos para ser ejemplos de vida, no solamente de religiosidad. Que vean que el Dios que predicamos está transformando nuestras vidas. Te animo como hijo a no desechar el amor de tus padres. Hijo, hija, no desprecies cuando tu padre te comparte el evangelio. No desprecies cuando tu padre te llama la atención, cuando te disciplina, te da un consejo. Finalmente, si no tienes hijos, te animo a extender esas responsabilidades con las personas que compartes el evangelio, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, de estudio. Y cuando pequen, exhórtales en amor y juntos glorifiquemos a Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, por tu gracia, que pongas en nosotros diligencia, que nos podamos esforzar de verdad, Señor, en ser buenos padres, que presentemos, no importa la edad, Señor, a nuestros hijos el evangelio, que los disciplinemos con firmeza, pero en tus parámetros, Señor, que les mostremos y les guiamos al arrepentimiento en la cruz. Que podamos, Señor, tú fortalécenos, bendícenos, danos la gracia de ser buenos padres para dar ejemplo, Señor, en nuestras propias vidas. Como hijos, Señor, que no seamos soberbios, que escuchemos la reprensión de nuestros padres. Permítenos, Señor, como amigos, Señor, extender esta responsabilidad con las personas que compartimos. Y te agradecemos, Señor, porque tú como un Padre perfecto nos instruyes, nos disciplinas y nos has dado el mejor ejemplo a través de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.